Transmilenio contribuye con los objetivos de desarrollo sostenible en temas como la implementación de políticas públicas de transición y eficiencia energética, mejorando la calidad del aire, mitigando el cambio climático y la salud pública de los bogotanos gracias a la renovación de la flota con buses de cero y bajas emisiones. Hoy el sistema cuenta con 1.486 buses eléctricos que representa el 14% de la flota que operan desde 10 patios eléctricos, uno de ellos el más grande de Latinoamérica ubicado en el occidente de Bogotá. Además, el patio es el epicentro del nuevo piloto de hidrógeno verde. Los escenarios estudiados al momento de la estructuración del proyecto de la flota eléctrica contemplaron la reducción de cerca de 94.000 toneladas de CO2, equivalentes a sacar de circulación 57.500 carros particulares en un año o sembrar 6.300.000 árboles en un año. Desde 2018 opera Transmicable, la primera línea de cable 100% eléctrica en la ciudad que beneficia a cerca de 700.000 habitantes en Ciudad Bolívar. Los ahorros de energía por la operación de la flota eléctrica están estimados en cerca de 300.000 kilovatios al año, lo que equivale al consumo de energía eléctrica en un mes del 89% de los hogares de Bogotá. La ciudad también se ve beneficiada con la reducción de costos asociados a morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, estimadas en más de 36.000 millones por año. Transmilenio se consolida como referente en Colombia y el mundo en transporte sostenible, rumbo a la descarbonización del sistema integrado de transporte público de pasajeros. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Buena tarde, buena noche para quienes nos acompañan desde las diferentes ciudades de América Latina y de Europa. Me da mucho gusto darles a todos una cordial bienvenida a este segundo conversatorio denominado 25 años de innovación en transporte masivo. Es un homenaje que le hacemos a Transmilenio S.A., como asociado plenario de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS, y hoy justamente vamos a abordar un tema de interés para todas las ciudades y es cómo desde la descarbonización y la resiliencia son factores claves para lograr tener un sistema de transporte sostenible. Soy Marta Gutiérrez, secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS, y con todo el gusto y honor quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan hoy en este conversatorio. Va a ser un espacio de diálogo, de reflexión, donde junto con nuestros invitados vamos a analizar cómo fue el origen de todo este proceso de ascenso tecnológico en operación y en infraestructura, los desafíos, los retos, esto que nosotros decimos, muchas historias que no han sido contadas y que esperamos de la mano de nuestros invitados, de los expertos, poder compartirlas con todos ustedes y que puedan inspirarlos a que sí es posible realmente llegar a tener sistemas sostenibles. Con esta breve introducción, permítame por favor presentarles a nuestros invitados. Me acompaña Daisy Rodríguez. Hola Daisy. Hola Marta. Me encanta tenerte nuevamente aquí entre nosotros. Daisy es ingeniera química, tiene una maestría en ingeniería ambiental con énfasis en transporte, candidata a ser doctora en salud pública, más de 29 años de experiencia en el sector de ascenso tecnológico y en Transmilenio creo que ha sido un actor fundamental, un liderazgo importante en todo el proceso de ascenso justamente tecnológico en la operación, son casi 24 años, qué lamentable decir tantos años encima, ¿no? Pero bueno, también me acompaña Daisy Vargas. Daisy es ingeniera ambiental con especialización en gestión de proyectos con énfasis en transporte. Tienes 11 años de estar a cargo en el proceso de ascenso tecnológico en la infraestructura del sistema Transmilenio. Daisy, me da mucho gusto también tenerte como invitada. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta. Igualmente estoy encantada de estar acá. Perfecto. Bueno, Andrea Saldaña, bienvenida. Mil gracias por esta invitación tan linda.
Bueno, Andrea es ingeniera ambiental y sanitaria con un máster en planificación territorial y gestión ambiental desde la Secretaría de Medio Ambiente, que es la autoridad en temas ambientales para Bogotá. Andrea viene liderando una política muy interesante de ecourbanismo y de infraestructura sostenible. Justamente nos va a compartir esa experiencia de cara a la gestión de un sistema tan robusto como Transmilenio. Y bueno, el honor de tenerte, Yur, muchos años sin vernos, ¿no? Muy buenas tardes, Marta, mucho gusto por mi parte. Vale, Yur es doctor en ciencias económicas, con más de 30 años de experiencia en el mundo de cambio climático. Ha sido un experto que ha venido liderando procesos de financiamiento climático y son más de 30 países que has acompañado en el proceso de ascenso tecnológico y de electromovilidad, ¿no, Yur? Entonces, con esta presentación vamos a dar paso a nuestro conversatorio. La verdad, quiero entrar en materia porque hay tanta experiencia, tanto conocimiento que consideramos importante arrancar. Yo creo, estimados invitados, que el primer reto que tenemos es cómo contar en una hora 25 años de experiencia del sistema. Entonces, vamos a encarar ese reto. Un poco la dinámica que vamos a tener es arrancar un bloque para analizar el tema de ascenso tecnológico en la operación del sistema, empezando un poco por esa historia, Daisy. Yo creo que es valioso arrancar con esa mirada, arrancar un poco de cuáles fueron los desafíos que se encararon con la expansión de un sistema y al final, Yur, que caminas tantas ciudades en el mundo, esos retos que les podemos compartir a las ciudades. Nuestro segundo bloque, vamos a analizar todo el ascenso tecnológico de la infraestructura de un sistema tan robusto que hoy lo lleva a ser líder en América Latina y referente en el mundo. Bueno, con este preámbulo, permítame entonces arrancar con nuestra querida amiga Daisy. Daisy, yo creo que vamos a arrancar justamente con esta mirada de el inicio. Transmilenio se concibe como un sistema que generara esa calidad de vida para los ciudadanos de vivir un sistema atomizado, década de los 80, de los 90, con unos altos impactos negativos de contaminación, de congestión, de accidentalidad. Transmilenio se concibe justamente con un propósito de calidad de vida, de llegar a tener un sistema urbano sostenible y con un propósito muy claro desde que se concibe Transmilenio, ¿no? De cómo un compromiso con los mecanismos de desarrollo limpio aprobados por el Protocolo de Kioto, Transmilenio logra en el año 2006 llegar a esa certificación. Daisy, cuéntanos cómo arranca ese proceso en Transmilenio, cómo encarar un reto tan importante de llevar a un sistema a ese nivel de certificación. Bien, Martica, como tú lo mencionas, Transmilenio nace a finales de los 90 con unos retos de ciudad muy importantes, problemas de calidad del aire. Bogotá en esa época era la sexta ciudad más contaminada de América Latina. Teníamos un diésel de cerca de 3.500 partes por millón de contenido de azufre, tecnologías obsoletas, no tenían ningún estándar de emisión ni estándares de mantenimiento, un sistema de transporte desorganizado con empresas afiliadoras, donde había una inequidad en el uso del espacio público, cerca del 70% lo ocupaban los vehículos particulares, y esto pues traía grandes retos en materia de contaminación y de movilidad. Transmilenio llega a ser un catalizador de toda la mejora y el ascenso tecnológico en la ciudad, mejoras en políticas públicas, en calidad de combustibles, en nuevos estándares de tecnología. Adicionalmente viene alineado con temas de políticas a nivel internacional. Se estaba negociando hacia finales del 2000 el protocolo de Kioto, venían también los objetivos de desarrollo del milenio y en ese contexto se concibe el sistema Transmilenio como un sistema de transporte sostenible.
emulando tal vez un sistema BRT que nació en Curitiba años atrás y Transmilenio llegó a potenciar todo eso con un nuevo modelo de ciudad, un modelo de ciudad con renovación urbana, con conexión intermodal, con los sistemas no motorizados, a integrar todo el transporte, a mejorar la calidad de vida de los prestadores del servicio, porque ya iba a tener pues concentrado, digamos, todo el modelo de negocio en pos del usuario, no en pos de un negocio que tenía, pues, digamos, las empresas de transporte público colectivo, pues sus negocios colaterales son más importantes que movilizar pasajeros y brindar calidad de vida. Entonces, Transmilenio llega en ese momento, parte de los motivos que llevaron a esos procesos de certificación posteriormente, vienen ya una vez negociado protocolo de Kioto. Una de las salvaguardas ambientales que tenían los contratos de cofinanciación de la infraestructura del sistema estaban atados al desarrollo de una metodología para sistemas de transporte masivo para mitigar cambio climático. Entonces, dos objetivos grandes, aparte de todo el beneficio social y ambiental de la ciudad, estaban orientados a la mitigación de cambio climático. Entonces, en ese proceso son dos grandes componentes, estructurar una metodología y un proyecto que demostrara la reducción de emisiones y adicionalmente un componente de desarrollo sostenible que estaba ligado a los objetivos de desarrollo del milenio. Ahí entramos con los planes institucionales de gestión ambiental que estaban liderados por la Secretaría de Ambiente. Transmilenio innovó con un sistema de planeación llevando el ciclo de gestión de conocimiento, articulando actores del nivel nacional, nivel local y del sector público y privado para hacer realidad este proyecto. Adicionalmente, haciendo toda la negociación para mejorar la calidad del combustible, para integrar al sistema en el año 2000 tecnologías Euro 2, fue necesaria una negociación con Ecopetrol y con toda la cadena de suministro energético para llegar a un estándar de 1.200 partes por millón de contenido de azufre. Eso fue una ventaja muy grande en temas de calidad del aire. Gracias, Daisy. Y bueno, Yur, yo creo que el rol como asesor externo que llegas al sistema Transmilenio, recuérdame en qué época llegaste, ¿2004, 2005? Sí, creo que era por 2003, 2004, por ese tiempo, sí. Eso. Y bueno, un poco tu entrada, Yur, con Transmilenio, que recuerdo, Daisy, CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, te contrata para hacer ese acompañamiento a Transmilenio, además en un reto muy importante, y era entrar a definir una metodología específica para el transporte en ese momento, sin mayores referentes. Yur, yo quisiera que nos contaras un poco cómo encaraste esa situación de llegar a un sistema emblemático en ese momento, con grandes desafíos para atender una metodología que le permitiera acceder a créditos de mitigación de cambio climático, de bonos, y con unos desafíos inmensos también de crecimiento. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Yur, en crear esa metodología? Bueno, primero hace 20 años el tema cambio climático no era tan en vogue como es hoy en día. Entonces, yo era desde la conferencia de Río parte del equipo negociador en el protocolo de Kioto y en las conferencias posteriores, y en Marrakech en el año 2002-2003 se crearon las reglas del primer mercado de carbono. Ahora, la gente en ese tiempo pensó más en sistemas energéticos y dijo transporte es demasiado complejo. ¿Por qué complejo? Porque se tiene que definir en una metodología cómo es el impacto real de CO2 del sistema, qué reducciones reales tiene, no solo qué emisiones tiene, sino qué emisiones ha evadido o que no se hace. Por ejemplo, que la gente no toma el vehículo particular, sino que toma el bus. Entonces, Transmilenio sí en ese tiempo se estaba poniendo por la fase 2, la CAF tenía interés de ingresar financiamiento climático, y se tenía que definir una metodología. No había ninguna metodología para el sector transporte. Entonces desarrollamos la metodología durante unos 2 años, fue externamente validado y fue registrado por Naciones Unidas, que
A finales fue la primera metodología a nivel mundial del sector transporte y en base de eso se podía registrar el proyecto. Se tenía que elaborar el documento del proyecto, validarlo otra vez y era como el proyecto número 50 a nivel mundial que ingresó, pero el primero de transporte. El impacto que tenía después, porque no era una metodología específica de Transmilenio, sino una metodología para el sector de transporte urbano, es que casi todos los sistemas de Colombia, por ejemplo, también se registraron. El mío en Cali, el Megabús de Pereira, el de Barranquilla, el de Medellín, el cable de Medellín, todos ellos también nosotros les desarrollamos el proyecto y fueron registrados, pero no solo en Colombia, sino a nivel mundial se adoptaron después eso, y ese es de Transmilenio que yo diría que desde principios tenía un rol líder de abrir caminos y de buscar nuevas cosas y de esa manera integrar financiamiento climático, pero también de poder medir realmente el impacto y no solo tener una proyección. Porque anteriormente todos los financiamientos se iban en base de un papel que uno escribe, que siempre es maravilloso. Me recuerdo que en ese tiempo se hubiera tenido que construir la fase 2, 3, 4 dentro de 5 años. Creo que todavía estamos en la fase 4, ¿no? Más o menos. Y en base de esas proyecciones se hubiera dicho, bueno, son millones y millones de toneladas de CO2 reducido. La diferencia con mercado de carbono y con esas metodologías es que son en base de resultados reales. Entonces se ve impactos reales que te dan también una retroalimentación. ¿Qué tal es realmente tu impacto que tienes? Perfecto, y fíjate, Yur, que me das paso con esto que tú mencionas. Las metodologías al final deben dar impactos, resultados. Y ahí quisiera arrancar, Daisy, preguntándote, en términos de impactos ambientales, de beneficios que empezó a generar ya una metodología adoptada para el sistema, cuéntanos cómo fue ese proceso, esa experiencia, sobre todo si nos vamos un poco a la línea del tiempo, querida Daisy, que has estado, digamos, en ese proceso, cuando arranca un gran reto para el sistema y es integrar el componente zonal. Es decir, cuando empezamos a analizar la entrada de nuevos energéticos para un sistema tan robusto como Transmilenio. Cuéntanos un poco cómo fue ese impacto en términos de resultados. ¿Funcionó o no funcionó? Esa metodología, recuerdo tanto, Daisy, trabajando con Camilo de CAF, por un lado eran los beneficios ambientales, pero también un tema muy importante de generación de ingresos colaterales para un sistema como Transmilenio. Entonces, cuéntanos qué pasó. Sí, bueno, el MDL generó pues el MDL se registró con 3 periodos de acreditación. El primer periodo de acreditación cubría el protocolo de Kioto 2005-2012, era un periodo de 7 años, que podía ser renovable por 7 más y hasta por 21 años. Nosotros renovamos el proyecto en 2 periodos de acreditación. El primer periodo de acreditación logró la reducción de cerca de 2.400.000 toneladas de CO2. Por ello, obtuvimos ingresos cercanos a $5 millones que fueron reinvertidos en proyectos ambientales del sistema. Logramos la reducción de cerca de dejar de consumir 6 millones de barriles de combustible, cerca de 60.000 toneladas de contaminantes locales, que en términos de salud pública es bastante eficiente. Ya la fase 2 viene con todo el proceso post-Kioto de negociación, caída de mercado de carbono, y viene con la integración del sistema masivo con el componente zonal, como tú lo dices. Entonces, ahí digamos que el efecto neto pues no es tan satisfactorio porque tuvimos que integrar el componente zonal, que son buses más pequeños, y la metodología estaba basada en utilizar sistemas masivos, unidades más grandes para consumir menos combustible y mover más pasajeros. Entonces, parte de la eficiencia del componente troncal la consume el zonal. Pero en términos generales, si vamos a hacer un balance desde cuando inició Transmilenio a este momento, se han reducido cerca de 3 millones de toneladas de CO2, que es bastante importante. En contaminantes locales, si vamos a revisar cifras oficiales,
Hacemos el comparativo del inventario de emisiones de la ciudad, que empezaron los inventarios más o menos en el 2008 a 2022, que es el último inventario que está vigente. Se han reducido en material particulado el 91% de las emisiones que generaba el transporte público. Entonces, nuestra línea de comparación era el transporte público colectivo tradicional, el sistema Transmilenio, y en los inventarios pues se iba después, cuando empezó el zonal, a esta época en la que ya tenemos todo el sistema integrado. Entonces, 91% de las emisiones de material particulado, que es muy disidente. Si vamos hacia el 2023, con las proyecciones, sería cerca del 93% de reducción de material particulado. Bueno, yo creo que este es un indicador muy alto, con un estándar muy interesante del 93% de reducción. Y ahí, Yur, te hago una pregunta, porque con estos grandes retos que tenía que asumir el sistema, uno, de asumir estos nuevos energéticos, de recibir a la metodología, como bien lo mencionaba Daisy, un prototipo de flota que era del zonal, del transporte, del TPC tradicional para Bogotá. Cuéntanos, ¿qué ajustes tuviste que hacer a la metodología? ¿Qué retos tuviste que enfrentar allí? Y de cara un poco para recomendar a las ciudades que nos están escuchando, ¿qué les recomendarías, Yur, en ese proceso de expansión, de integración realmente? Bueno, a final del día, un sistema como Transmilenio tiene dos áreas de reducción de emisiones. Uno que se puede llamar como interno, es decir, utilizar buses que sean más amigables con el ambiente. Por ejemplo, cambiar un bus diésel a un bus eléctrico. Un bus de 12 metros por año va a ahorrar 70 toneladas. Ese es un efecto que se puede agarrar con la vieja metodología, pero que hay metodologías también específicas para poder medir el cambio tecnológico. El otro, que estaba integrado en la otra metodología, pero que se necesita renovar, es el efecto de repente más importante, es decir, tener un sistema masivo, moderno, amigable al ambiente, pero que evita que la gente tome su carro particular, o que tome una motocicleta, o que tome un Uber, o que tome otro transporte motorizado. Y ahí es ese cambio modal y tener una ciudad que sea de bajas emisiones en total del transporte urbano. Ahí la metodología antigua, yo diría, nos dio ciertos resultados interesantes. Por ejemplo, se estimó que mucho más gente pasa del carro particular al bus que en la realidad dieron las observaciones, las mediciones. La mayoría de la gente que utiliza Transmilenio utilizaba el bus. En realidad, menos que 5% hubieran utilizado el carro. En las proyecciones siempre eran mucho más porcentaje, pero se ve ahí que solo meter un sistema moderno de transporte no es suficiente. Hay que tener también regulaciones que hacen menos atractivo utilizar el carro particular. Y ahí es donde vienen nuevas metodologías que miran como una burbuja a la ciudad y dicen, ok, ¿cuánto CO2 estoy utilizando para moverme en completo en la ciudad? Entonces lo forma de una manera más integral. Tomo la bicicleta, ok, hago ciclovías, tengo un sistema integrado, restringe los parqueaderos para carros particulares en la ciudad. Entonces ya no es una metodología para Transmilenio, es una metodología para una ciudad, movilidad en la ciudad, que necesita también otros sistemas de monitoreo, no simplemente monitorear las personas que se transporten en el bus, sino monitorear directamente la movilidad con mediciones directas de CO2, por ejemplo, a través de satelital. Entonces, sí, hoy en día se necesita otro tipo de metodología, otro tipo de monitoreo, para que no haya soluciones parciales que de repente no llevan a tanto impacto. Sí, de acuerdo contigo, Yur. Yo creo que por eso todo el tema de cambio climático, el Acuerdo de París, es un compromiso de alto nivel de política pública de muchos actores donde todos ponemos, todos ganamos definitivamente. Bueno, entremos a esta etapa de los retos, Daisy y Yur.
quisiera aquí que nos compartieran un poco de cara al futuro. Es tan importante, llegamos al 2030, ¿no? Y es como un poco la rendición de cuentas que las ciudades y que todos, actores públicos, privados, tenemos que dar. ¿Qué hemos hecho realmente? Y en ese qué hacer de lo que se viene, los grandes retos de reducir realmente los niveles de calentamiento, de contaminación que tienen nuestros gobiernos. Desde el punto de Transmilenio, Daisy, cuéntanos un poco cómo ha sido esa adopción de las políticas. Sé que Transmilenio fue líder también en el PAT, ¿no? El Plan de Ascenso Tecnológico, el tener una política pública, el tener un plan de descarbonización, que ya también nuestras compañeras invitadas nos van a hablar sobre el tema. Todos estos instrumentos, ¿para qué le sirven hoy a Transmilenio de cara a lo que se viene y qué se viene? ¿Cómo enfrentar esto? Bien, Martica, Transmilenio empieza su proceso de descarbonización hacia el año 2010 con los pilotos de pruebas de buses híbridos y eléctricos, con la integración del sistema. Ahí tuvimos un tema de ascenso tecnológico importante porque de 2013, que empezó realmente en forma la operación del SITP, a esta fecha pues implementamos buses híbridos, implementamos buses a gas, estándares de emisión desde Euro 5 hasta Euro 6, que son los más modernos que hay por legislación en Colombia, y el gran salto se dio realmente en 2019 con la electrificación del componente zonal. Ese es el gran hito de descarbonización que ha tenido el sistema, y ahí pues básicamente en todo este proceso tuvimos 7 factores claves de éxito para la descarbonización. Uno, alineación de actores, importantísimo alinear actores públicos y privados. El tema de políticas públicas, generación de políticas públicas, y en eso el sistema también ha venido jalonando todo ese proceso de implementación de nuevos estándares de políticas públicas. Un tema asociado a los mecanismos de financiación de los sistemas de transporte y a cómo financiar toda esta flota, porque los CAPEX de los vehículos eléctricos e hidrógeno, que son los cero emisiones, son mucho más altos. Y eso pues ofrece retos importantes no solamente para la ciudad, sino para el sistema en general, con innovar en modelos de negocios. Otro de los factores claves es el desarrollo de las cadenas de valor, es decir, no es solamente implementar una nueva tecnología, sino que hay que desarrollar proveedores, generar conocimiento, capacitar a los diferentes técnicos y a los diferentes actores. Es bien importante. Hay un reto grandísimo en temas de tecnología, que el mercado esté preparado para suministrarte las tecnologías y las flotas en las tipologías que requieres, y ahí también hemos hecho un trabajo bien importante. El tema de la infraestructura, que pues ya más adelante lo vas a retomar aquí con mis compañeras. Entonces, el tema de infraestructura es preparar no solamente la infraestructura vial, sino los patios, el tema de electrificación, que haya el energético disponible en los sitios que lo requieres. Entonces, eso necesita todo un proceso. Por eso llegamos al Plan Marco de Descarbonización, cerrando, como te decía, el ciclo de gestión del conocimiento, y ese es precisamente el 7º factor, ¿no? La gestión y la generación de conocimiento para implementarlo en una nueva política de largo plazo. Por eso estamos formulando un Plan Marco de Descarbonización que tiene retos de alineación de políticas públicas que van hasta el 2040, alineando Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro de Movilidad y los otros planes sectoriales, para que a 2040 lleguemos con un sistema de transporte público totalmente descarbonizado. Entonces, esos serían como los retos y el trabajo que se ha venido desarrollando. Yo quisiera hacerte una pregunta y por favor ayúdame con el tiempo, porque quiero darle el paso a Yur. Pero me parece muy importante reflexionar sobre el liderazgo que tuvo Transmilenio en jalonar desarrollos de política pública, regulaciones, jalonar al mercado. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Tú mencionabas dentro de esa planeación la alineación de actores. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que ustedes enfrentaron, Daisy? Bien, son varios los retos, ¿no? Entonces, el poner de acuerdo y sentar a la mesa a los diferentes sectores, porque por un lado está el sector ambiente, que tiene unos objetivos muy claros en reducción de contaminación, y pues eso impacta directamente en salud, pero por otro lado tenemos el sector transporte, que tiene unas políticas muy estrictas en los sistemas, y finalmente el sector energía, ¿no? Entonces, a veces las políticas energéticas y la transición energética
digamos, te pone unas reglas que si tú vas más avanzado, a veces se vuelven una barrera. Entonces, alinear que las políticas públicas de los diferentes sectores confluyan fue uno de los retos más importantes. Transmilenio lo logró a través de generar mesas de trabajo con los diferentes ministerios y mostrarle cuál era su ruta y cuáles eran sus objetivos en términos de crecimiento del sistema. Entonces, eso unido al tema de hablar con los proveedores y desarrollar productos que sirvan específicamente para las necesidades del sistema, no cualquier producto ni cualquier desarrollo tecnológico. Entonces nosotros con el plan de ascenso tecnológico estamos acompañando a los fabricantes desde el desarrollo de los vehículos, desde la fase de diseño, lo mismo en infraestructura, desde la fase de diseño hemos incidido para que sea con los estándares y especificaciones que requiere el sistema. Bien, gracias Daisy. Y bueno, aquí una pregunta para ti, Yur, de los grandes retos y los desafíos finalmente, porque se convierte tanto en un problema, pero ¿cómo lo resuelves? La financiación, ¿cómo lograr realmente financiar un ascenso tecnológico en medio de un COVID que realmente estamos viviendo unos coletazos muy fuertes, con una metodología que se está, como muy bien lo mencionabas, en un nivel mucho más maduro para avanzar hacia estos retos que tenemos de mejora del medio ambiente? Entonces, ¿qué le recomendarías a las ciudades de empezar y por dónde empezar de cara a los desafíos que se deben enfrentar en financiar un ascenso tecnológico en la operación, Yur? Bueno, en sí creo que todas las ciudades tienen la meta de electrificar sus operaciones, ¿no? Y va a llegar a todas las ciudades. La cuestión es cómo poder acelerar ese proceso, que sea más rápido y no más lento. Creo que hay dos temas en la parte de financiamiento. Por un lado, hay que optimizar el diseño del sistema. Nosotros analizamos sistemas en muchos países, más que 50 ciudades que tienen buses eléctricos, y en la mayoría no está diseñado óptimo, que conlleva a 20-30% de sobrecostos. Es decir, tienes un sistema que en sí te cuesta más que todo más capital de inversión, menores costos de operación, pero puede ser que sea por las costas de vida más caro, igual o menos caro. Entonces, el primer paso es tratar de tener un sistema óptimamente diseñado para reducir los costos. La segunda parte, sí hay muchos mecanismos, o hay muchos más, que de financiamiento verde, financiamiento climático. No solo hay bonos de carbono, hay otros financiamientos climáticos donde quieren saber cuál es el impacto de CO2 que uno tiene. Uno puede adaptar la metodología en ese caso. Ahí también hay que tener un poco visión a mediano o largo plazo en la planificación. Hay fondos del Green Climate Fund que hay, por ejemplo, 2 fondos para América Latina que están para financiar buses y podrían financiar en Transmilenio buses troncales con créditos muy blandos, que lo hace financieramente más atractiva. Hay otros fondos climáticos. Los tiempos de acceso a todos esos son relativamente largos, entonces hay que tener una buena planificación. También hay bonos de carbono que actualmente, al menos por los del Acuerdo de París, Colombia todavía no ha decidido si quiere entrar o no quiere entrar. Estuve hace 3 semanas en Bangkok por el Asian Development Bank. Bangkok en el 2019, cuando ustedes arrancaron, tenía 0 buses eléctricos. Desde 18 meses tienen 2.600 operando. Y se firmó un crédito por 800 millones y van a tener 4.000 adicionales en los próximos 12 meses. Es decir, hay ciudades que tienen otras velocidades, pero ¿por qué? Y la han podido financiar al menos 10% de la inversión con bonos de carbono. ¿Por qué? Porque han tomado otras decisiones políticas también y porque hay otra planificación atrás. Es decir, hay métodos cómo hacerlo y hay que ver cómo reducir los costos, pero también cómo aprovechar de las oportunidades que hay en el mercado de CO2. Bueno, Yur, te agradezco. Yo creo que nos dejas, como dicen, para otra conversación.
Yo creo que generas un interés importante de cómo muchas ciudades puedan acceder realmente a estos mecanismos de financiamiento. Agradecerte, Daisy Yur. Vuelvo en un rato con ustedes para dar como el cierre a nuestro conversatorio. Por lo pronto nos vamos con un video y retornamos para la segunda parte de nuestro conversatorio. Mi casa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, quiero aprovechar para darle un saludo a todos quienes nos están acompañando conectados a través del canal de YouTube de Transmilenio y de Red Simus en este segundo conversatorio de 25 años de innovación en transporte masivo. Hoy con el tema que nos ocupa, ascenso tecnológico en la operación y en infraestructura. Damos paso en este segundo bloque a nuestras invitadas, Daisy y Andrea. Daisy, quiero arrancar contigo. Tú llevas 11 años vinculada con Transmilenio, asumiendo un proceso también de aprendizaje y de aporte a una entidad tan robusta como ella. En este proceso de sostenibilidad, de pensar cómo lograr ese ascenso tecnológico no solo en la operación, sino en la infraestructura, una infraestructura que no fue concebida con esta visión de integrar, de llevar tantos modos, de hacer, y voy a utilizar una expresión que me encantó cuando tuvimos en algún momento un diálogo, Daisy, y tú decías, la infraestructura del sistema Transmilenio es como la piel, que debe saber comunicar y responderle al usuario, pero también a los compromisos del medio ambiente. Con esa frase me quedo, Daisy, y te quiero preguntar, a partir de esa visión, de esa necesidad de pensar cómo a través de lo duro necesitas llegar a generar calidad en la prestación del servicio. ¿Qué iniciativas, qué proyectos inicia Transmilenio bajo esa política que ya nos comentaba Daisy Rodríguez del plan de descarbonización? Creo que ahí hacemos el clic contigo. Cuéntanos, Daisy. Gracias, Marta. Mira, nuestro mayor aliado para el desarrollo de iniciativas ambientales en la infraestructura de Transmilenio definitivamente ha sido la emisión de marco normativo, que nos aporta para generar esas expectativas y generar esa necesidad de incluir esos criterios de sostenibilidad en la infraestructura. Podríamos decir que desde la primera década, desde el 2000 al 2010, se generó esa emisión de marco normativo, fue una emisión importante en todos los aspectos, en temas de paisajismo, en temas de eficiencia energética, en uso racional del agua, y a partir de allí es que este marco normativo nos crea a nosotros como sector público la obligación de empezar a desarrollar
iniciativas que favorezcan la sostenibilidad, particularmente en la infraestructura del sistema. Cerca del desde el año 2010 inician estas iniciativas en el sistema y empezamos con iniciativas para atacar o para afrontar esos impactos paisajísticos que ha generado la implantación de la infraestructura de transporte en el territorio. ¿Sí? En mi parecer, la infraestructura de transporte es muy robusta, puede ser muy brusca y ha tenido una inserción en el territorio que ha generado esos impactos paisajísticos pues en el entorno. Allí empezamos con la incorporación de árboles, de zonas verdes, de jardineras en el sistema, buscando incrementar ese porcentaje de espacio público verde para disfrute de los ciudadanos y disfrute también de nuestros usuarios, con lo cual actualmente nosotros hemos llegado a tener 6.400 metros cuadrados de jardines al interior del sistema, y de zonas verdes más de 33.000 metros cuadrados, lo que ha redundado en unos beneficios sociales y en unos beneficios intangibles para nuestros usuarios asociados a la percepción de una infraestructura agradable, a la percepción de una infraestructura sostenible. Ese primer acercamiento que tienen con el sistema es a través de la infraestructura, entonces queremos causar esa primera buena impresión. Sí. Daisy, yo quisiera que le compartas una experiencia muy importante a las ciudades. Son muchas ciudades, son muchos líderes que nos están escuchando y que creo que ese valor que ustedes y ya también Andrea nos va a compartir es cómo lograr a través de proyectos, iniciativas concretas, le cambias no solo un tema de percepción, sino de vivencia del usuario con el sistema. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia del cambio de luminarias, cómo algo tan elemental de cambiar el sistema de iluminación, el cambiar fachadas, el de poner zonas verdes, el de poner temas bioclimáticos dentro de las estaciones, hacer una infraestructura sostenible y ambientalmente adaptada a la ciudad. Cuéntanos un poco eso con más detalle, Daisy, porque creo que le genera un valor importante a quienes nos escuchan. Sí, mira, la operación de la infraestructura de transporte genera unas demandas altísimas de requerimientos energéticos, asociados principalmente al tema de iluminación, para cumplir con los estándares necesarios para la actividad que desarrollamos en esta infraestructura. Allí encontramos una oportunidad grandísima de mejorar esa eficiencia energética, de incrementar la eficiencia energética asociada a la iluminación del sistema, y empezamos a desarrollar iniciativas para mejorar esa eficiencia, mejorando los niveles y la calidad de iluminación para nuestros usuarios y obteniendo una reducción del consumo energético significativo. Actualmente tenemos 6 portales en los cuales hemos desarrollado estos proyectos de eficiencia energética que, digamos, se resumen en la actualización de los sistemas de iluminación, en las cuales incorporamos la tecnología de iluminación LED, la que, digamos, la más eficiente que se encuentra en el mercado, y incorporamos también unos sistemas automatizados que nos permiten controlar eficientemente esta iluminación. Generamos apagado y encendido sectorizado, atenuación de luminarias, todo se maneja por franja horaria y con una tecnología automatizada a través de paneles de contacto y pantallas táctiles, digamos, para que sea más fácil el manejo y la administración de esta iluminación. Aparte de generar, digamos, estos grandes beneficios en torno a la reducción del consumo energético y, por supuesto, que viene asociado a la reducción del costo por el pago del servicio energético que también hemos percibido, hemos encontrado otros beneficios o han venido evidenciándose otros beneficios a raíz de la implementación de estos proyectos, que ha sido a nivel social. Ha sido a nivel de nuestros usuarios, mejorando su experiencia de viaje en el sistema, mejorando, digamos, la estancia en el sistema, las estancias que tienen ellos en el sistema, al dotarlos de una iluminación adecuada, una iluminación con un confort visual, digamos, importante,
incluimos en estos últimos 2 portales que ha sido Suba y El Dorado, como vimos en el video, incluimos unos criterios arquitectónicos para destacar la infraestructura de transporte en el entorno, para generar otro tipo de percepciones en el usuario, emociones positivas cuando llega a la infraestructura nuestra, llega a los portales. Queremos causar una buena impresión. Queremos que se sienta cómodo, que sienta felicidad, que sienta agrado de estar en el sistema. Al final estos sistemas son para la gente, ¿no? Exacto. Sin ellos no tenemos razón de ser. Gracias, Daisy. Andrea, desde tu rol como autoridad, como la autoridad ambiental en Bogotá, Transmilenio se concibe no simplemente como un sistema de transporte, sino como un proyecto de ciudad. En esa medida y en tu rol de política pública, cuéntanos cómo ha sido esa mirada y esa regulación, esos criterios que han incluido en la política pública para que las entidades públicas, la infraestructura pública y entre ellos esta red que conecta vidas, ¿no?, que conecta a la gente. ¿Cómo entra Transmilenio de cara a responder a esas políticas de un ecourbanismo y de una infraestructura sostenible que en términos de política pública definen ustedes como autoridad? Cuéntanos, Andrea. Gracias. Esta pregunta es difícil porque la política y la normativa, así como tú lo has contado, Daisy, es robusta a nivel nacional y se vuelve más robusta a nivel territorial. Las ciudades cada vez más quieren ir y Colombia ha dado un salto importante de querer ir más allá. Siempre, Bogotá lo ha hecho. Yo partiría de rescatar algunas cosas. Sí, el marco político es amplio, pero Bogotá ha sido muy insistente desde sus instrumentos de planificación territorial y en un concepto básico de que uno no puede proteger algo que no se conoce. Entonces eso es lo primero. Lo primero que ha hecho Bogotá es saber cuáles son los elementos naturales, ecosistémicos de gran importancia que yo tengo que proteger. Y en el rol de autoridad ambiental, lo primero que se hace es que efectivamente nosotros garanticemos que cualquier obra de infraestructura, en este caso de transporte, pues vele por la protección de esos elementos que son de gran importancia ambiental. Y eso incluye todo lo de transporte. Entonces, a nivel de determinante ambiental, que es un compendio de normas a todo nivel, pues todos estos grandes proyectos han tenido que hacer caso de toda esta normativa ambiental, por donde hayan trazados de vías, entonces eso es lo primero. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá ha sido insistente en la protección de todos estos elementos naturales y es fuerte y blinda nuestros cerros, nuestros cuerpos de agua, todos los elementos que hoy son núcleos de importancia ambiental ecosistémica para que estos proyectos se desarrollen, pero respetando todo eso. Entonces, yo destacaría que eso es lo primero y que es un ejemplo para que las ciudades sigan realmente. No podemos proteger algo que no conocemos. En política pública, el ecurbanismo está inmerso en todos los instrumentos, tanto de planificación del suelo como de otros instrumentos. Y eso es bien interesante, porque el ecurbanismo trae consigo, además de cómo desarrollas el suelo, cómo tu actividad se vuelve eficiente en el uso de recursos. Y ya no lo cuentas. Entonces yo implemento temas de ahorro suficiente de agua, de energía, de materiales, y por ahí el manual de urbanismo, hay una normativa grande asociada a este tema divina que todos los proyectos se implementan en infraestructura vial, se ha hecho. Un gran reto y un gran avance que Bogotá tiene, que se dio en el 2023, fue la adopción de la política distrital de economía circular. Una política que a nivel nacional es pionera y que trae consigo adicionalmente un reto grande para las ciudades y cómo somos más eficientes en el uso de recursos. Esta tiene un enfoque especialmente hacia materiales y por aquí nacen normas interesantes, por ejemplo, o a partir de este gran concepto de economía circular, asociado por ejemplo al tema de RCDs, cómo manejamos los residuos de construcción y demolición, que para la mayoría de ciudades es el reto gigante, cómo lo manejamos, cómo hacemos que efectivamente se cierre el círculo en todas las actividades que realizamos. Y viene también en economía circular un tema muy lindo de consumo, de esto ya de cara hacia el ciudadano, cómo cada uno va brindando aportes interesantes. Y ya para finalizar, y sé que hay muchas normas, pero para cerrar una muy linda que tiene además este nuevo plan de desarrollo,
que tenemos nosotros en el sector ambiente como cabeza y que vinculará a todos los sectores, incluido movilidad y por supuesto todas las entidades como Transmilenio, que es que debemos generar una estrategia de renovación urbana verde, que incluye un concepto importante de renaturalización. Eso implica, y así como tú lo has comentado de la piel, eso es que la ciudad es consciente de una necesidad importante de seguir con las medidas de mitigación al cambio climático, pero ahora el súper reto que es adaptarnos al cambio climático. ¿Qué significa eso? Que yo necesito una ciudad más verde, una ciudad que reconoce que tiene un montón de problemas asociados a islas de calor, a unas zonas de encharcamiento y de inundaciones, a incendios que se derivan de unos temas de clima extremo muy complejos que hemos venido teniendo, cada vez más extremos, y que eso me implica como ciudad entender que debo adaptarme, sí o sí. Muy seguramente con movilidad, y que inclusive ya hemos visto en estudios la presencia de elementos naturales en la infraestructura, inclusive vial, tiene efectos positivos para la apropiación del ciudadano de esos espacios, inclusive para lo que puede ser la reducción asociado a temas de seguridad vial, reducción de accidentes y demás. Entonces, qué interesante por esta estrategia dotar a un Transmilenio de volverse más verde cuando se pueda en infraestructura y todo lo que implica el ecourbanismo en sistemas urbanos de drenaje sostenible, de más coberturas biodiversas, de soluciones para el ahorro suficiente de agua y energía. Es decir, política, Bogotá tiene un montón de cosas divinas por mostrar. Hay un interesante bloque y una arquitectura normativa de política de cambio climático, que sea de paso, Andrea, comentar que Bogotá fue las primeras ciudades en América Latina que adoptó una política de cambio climático por acuerdo distrital. Daisy, quisiera pasar ahora a estos procesos que lo que queremos decir, ¿no?, es todo aquello que no se ha contado del sistema, cómo ha sido el poder identificar los criterios para llegar a certificar la infraestructura del sistema, cómo mantener además una infraestructura ya 100% integrada de una ciudad, ¿no? ¿Con qué criterios, con qué estándares? ¿Cuál ha sido, digamos, en términos de desafíos que ustedes como Transmilenio enfrentaron para lograr incluir esos criterios, mantener una certificación y aspirar un poco a lo que Andrea ya nos va a comentar un poco, qué certificados y sellos tiene Bogotá para entidades como Transmilenio que se les pueda reconocer, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que ha sido objeto de premios? Cuéntanos un poco sobre eso, Daisy. Sí, mira, retos y desafíos se iniciaron en la infraestructura actual. Tratar de migrar hacia la sostenibilidad de una infraestructura ya implantada, con más de 20 años de operación. Esos fueron unos desafíos bien importantes y maravillosos porque los pudimos sacar adelante, ¿sí? Pudimos desarrollar las iniciativas ambientales y energéticas que ya les comenté y logramos a través de mesas de trabajo también, como mencionaba Daisy, para hacer esa alineación de diferentes actores importantes para sacar adelante los diferentes proyectos que tenemos en entidad. Esa alineación de actores también fue fundamental a través de mesas de trabajo para lograr incorporar desde la planificación de la infraestructura, incluir estos criterios de sostenibilidad y criterios ambientales para la nueva infraestructura de transporte que viene en camino, para las diferentes troncales, para los diferentes patios operativos, para las diferentes portales, estaciones de cabecera. Entonces, se han incluido criterios y ya la infraestructura que se encuentra en desarrollo y en planificación incluyen esos criterios ambientales en temas de eficiencia energética, manejo del paisajismo, inclusión de infraestructura verde, soñaría yo, techos verdes, jardines verticales, mayor espacio público verde para el disfrute de la ciudadanía y de nuestros usuarios, uso racional del agua con la captación de agua lluvia y la distribución para el uso que corresponda en las diferentes troncales, en los diferentes proyectos urbanísticos que tenemos hoy en camino. Está Corredor Verde Carrera Séptima, maravilloso el diseño paisajístico que va a tener esa troncal, con la inclusión de mucha infraestructura verde para reverdecer el sistema, que ese es, digamos, como el propósito de esta planificación ambiental en la infraestructura. Eficiencia energética, también viene Troncal Calle 13, vienen los cables aéreos de San Cristóbal y Santa Fe, o sea,
todo ya está incluido dentro de la planificación. Entonces, Pero ahí te hago una pregunta, y es de cara a la infraestructura nueva, el gran reto de la infraestructura que se consolidó durante 24 años. ¿Qué están pensando allí? ¿Cómo intervenir, actualizar y adaptar esa infraestructura a estos nuevos criterios? ¿Qué ha pensado? ahí es donde les menciono que son los desafíos más importantes, porque ya es venir a transformar lo que ya está consolidado, lo que ya está operando. Sin embargo, lo hemos logrado. Hemos participado digamos, en concursos y en reconocimientos con los proyectos que hemos adelantado en esta infraestructura actual. Hemos ganado 2 veces el premio a la eficiencia energética organizado por Andesco y Findeter con los proyectos de iluminación LED y con la renovación de la flota y el ascenso tecnológico que tuvimos a flota eléctrica. También nos ganamos el premio del agua organizado por el Banco de Occidente con el aprovechamiento de agua que se hace en los patios de operación y la recirculación y tratamiento que se hace a esta agua de lavado que nos permite reincorporarla al ciclo operativo del patio. Entonces, hemos tenido estos reconocimientos en estas iniciativas ambientales, pero queremos más, queremos ser reconocidos, queremos tener otros reconocimientos, queremos tener sellos verdes, incursionar en sellos verdes que nos permitan en algún futuro, espero cercano, contar con sellos verdes en nuestra infraestructura. ¿Sí? Reconocimientos como las certificaciones LEED, Bogotá Construcción Sostenible, más premios de eficiencia energética. Entonces, estamos trabajando de lleno para cumplir con los requerimientos y con los requisitos que conllevan estas certificaciones y así ya, digamos, continuar en el camino de la sostenibilidad y la resiliencia de nuestra infraestructura. Muy bien, y fíjate que con esto último que mencionas de el querer llegar allá, ¿cierto?, que es magnífico porque cada vez más los reta a mejorar, a hacer ese círculo virtuoso de mejora continua en estos procesos. Y Andrea, ya para cerrar contigo quisiera preguntarte que nos expliques un poco sobre esos criterios que ustedes como autoridad ambiental le han fijado para Transmilenio. ¿Cómo lo ven de cara a estas nuevas circunstancias con estos 2 conceptos? Perdóname que recabo, pero creo que el ascenso tecnológico en infraestructura está en cómo logramos ese ecourbanismo y una infraestructura sostenible. Entonces, contigo ya cerraría este primer bloque. Sí, lo primero es, digamos, el primer aspecto que comenté, es decir, hay un cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, no hay un incumplimiento de las determinantes ambientales, que eso es lo que a nosotros, por ejemplo, como autoridad ambiental es lo primero que revisamos, cualquier trazado cumple con lo que normativamente ya está establecido, y desde el ecourbanismo hay un gradiente gigante de acciones que se pueden dar. Y eso está asociado principalmente a lo que puede ser la implantación del proyecto en sí mismo, la forma en que se construyen edificaciones, y en esto hay tecnologías de punta que muestran, por ejemplo, cómo pueden incorporar materiales diferentes, cómo puede haber reuso de materiales. Hoy Bogotá tiene una norma que inclusive habla de esos RCDs que pueden ser incorporados como material hasta cierto porcentaje. Lo que es la implementación de mecanismos a detalle de ahorro suficiente de agua y energía, que eso implica también un gradiente importante de soluciones y de tareas, todo lo asociado a la implementación de vegetación, del diseño paisajístico en sí mismo de los entornos, y eso va también en un gradiente grande desde lo que puede ser un jardín vertical, un techo que tienen algunas especies o coberturas biodiversas, hasta cómo en toda la infraestructura, en la adecuación de espacio público, pues se va dotando de ese encuentro entre lo natural y lo construido, que eso es lo que buscamos en los proyectos, que no se endurezca tanta área. La ciudadanía cada vez lo pide más, que en los proyectos que en donde se puede, es claro que en infraestructura hay mucha parte que se endurece, en donde sea posible,
se permitan suelos blandos con coberturas biodiversas. Ese es, en términos amplios, lo que puede ser desde el urbanismo. Hay otras cosas que permiten, por ejemplo, la infiltración del agua al suelo, que hoy nos ayuda, entre otros propósitos, a mitigar el efecto, por ejemplo, de las inundaciones, y son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. La ciudad ya ha emprendido también tareas grandes en esto y los proyectos los pueden incorporar, y hoy de hecho queremos que los SUTs tengan otros objetivos que pueden ser inclusive llegar a efectivamente retener esa cantidad de agua que puede estar en exceso, pero también permitir recircularlos hacia otros usos, no potables, por supuesto, pensando en agua lluvia, que es el gran reto que tiene hoy nuestra ciudad de cómo nos volvemos más eficientes en el uso de recursos. Entonces, es un montón de cosas divinas que se pueden hacer. Pero creo que es oportuno porque con la agresividad cada vez más del cambio climático y de los fenómenos naturales, hemos vivido en Bogotá como con una lluvia que se viene de una, bloquea completamente las vías, inundaciones y paraliza completamente un sistema de transporte. Entonces, creo que es un tema que se debe incorporar definitivamente en la política también de ciudad y de sistemas de transporte. Bueno, ya para cerrar, estamos ya en el cierre de nuestro conversatorio, quisiera para todos ustedes hacerle una pregunta, y es: a lo largo de toda esta experiencia de 25 años del sistema, y quisiera arrancar nuevamente contigo, Daisy, ¿qué no repetirías y qué definitivamente le dirías a las ciudades que nos escuchan, a los líderes que nos escuchan, por dónde empezarías o qué recomendación darías? Una pregunta bastante difícil. ¿Qué no se repetiría? Yo creo que lo que no se debe repetir es que no se hablen entre los diferentes actores, porque gran parte de los reprocesos que hemos tenido están en los problemas de comunicación y de esa gestión del conocimiento y en el aprendizaje. Entonces, siempre hay que consolidar de manera integral los proyectos para que estén bien articulados y unas decisiones de un sector no perjudiquen otro. El que no nos habláramos desde el principio en los procesos de diseño del sistema, pues nos llevó a muchos reprocesos en materia ambiental. Entonces, el que ande el ejecutor de las obras por un lado y el operador de esa infraestructura por otro, sería algo que no se debe repetir, y lo hemos venido corrigiendo desde la fase 2, porque siempre, como lo mencionaba Daisy, hemos retroalimentado al IDUT en las, digamos, deficiencias que tenía el diseño de la infraestructura. Entonces, esas fallas de diseño, y más ahorita que estamos implementando procesos de descarbonización, hay que estar muy bien articulados. Y ahí pues viene un reto bien importante, como lo decían, en eficiencia energética y el poder instalar, digamos, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos y otros procesos de generación de energía. Son un reto bien importante. Ahorita tenemos un generador de hidrógeno, como lo vimos en el video, en patio, que pues es una alternativa. Hay que explorar y diversificar esa matriz energética. Que no se debe repetir es ir a un solo energético, sino hay que mirar posibilidades tecnológicas para no agotar un solo recurso. Entonces, eso es importante. Querido Yur, tu mirada de 30 años. No, yo creo que Transmilenio y Bogotá siempre ha sido como un faro en cuestiones, tener un buen sistema de transporte público masivo. Ahora con la Metro Más creo que se complementa muy bien. La parte de los ciclovías también un líder, con resiliencia del sistema. Ahora la electrificación líder, donde creo que hay un reto grande y no va a ser una ciudad sostenible en temas ambientales si no se maneja la demanda. Es decir, tenemos un énfasis, y eso es típico de muchas ciudades: pongo un sistema moderno, transporte público, hago el transporte público de 0 emisiones, pero por razones políticas no quiero tocar los carros. Si no se tocan los carros, motocicletas, sistemas de Uber, te van a comer el transporte público y vas a tener los mismos retos ambientales, la misma congestión, la misma destrucción de hábitat, la falta de resiliencia de la ciudad, porque lo llenas todo con concreto. Es decir, eso por mí es el reto de realmente
mirar más un sistema holístico de transporte, un sistema integral y decir, está bien, ya te oferto ciclovías, te oferto un buen sistema de transporte público, pero también te restringo en tu uso de tu vehículo particular. Políticamente sé que en ninguna ciudad, en ningún país les gusta a la gente hacer eso, pero sin esa parte creo que no se va a poder lograr de realmente tener algo sostenible a largo plazo. Muy bien, Yuri. Daisy. Bueno, retos que vienen. Marta, no parar. Yo creo que acá en estos 25 años tuvimos unos procesos de evolución ambiental, digámoslo, importantes en el sistema, que han tenido su camino y ese trayecto del cual ya no podemos perder. Ya tenemos fijado el camino, tenemos fijado un objetivo, propósitos que han favorecido la Administración Nacional y la Administración Distrital, que están muy comprometidas con los asuntos ambientales para afrontar estos efectos de las problemáticas globales ambientales que tenemos actualmente. Y en la infraestructura de transporte, en la infraestructura de Transmilenio, definitivamente hay que seguir. Ya está muy claro y hay evidencias y soportes muy claros de que sí se pueden adelantar todo tipo de intervenciones e iniciativas y desarrollo de proyectos ambientales en esta infraestructura actual. Ya está comprobado, han funcionado, han generado todo tipo de beneficios, no solo económicos, sino beneficios intangibles, porque también hemos centrado el tema de planificación ambiental y planificación en ascenso tecnológico, tanto de infraestructura como de la operación, en el usuario, ¿no? Que es nuestra razón de ser. Para ellos es que funciona el sistema, para ellos es que planificamos y adelantamos todos estos esfuerzos para mejorar tanto la prestación del servicio como la infraestructura que usan diariamente. Entonces, el camino es seguir. ¿Qué definitivamente dirías de recomendación? Eso no lo volvería a hacer, no repetiría. Nos costó dolores de cabeza, no sé. ¿Qué dirías frente a eso? No lo había pensado en ese sentido, pero tal vez es necesario iniciar o aprender a monetizar los beneficios intangibles que tiene el desarrollo de los proyectos ambientales, sobre todo los temas ambientales. En su mayoría se obtienen beneficios intangibles, reducción de CO2, mejoramiento en la percepción de calidad del aire, mejoramiento en las experiencias de viaje del usuario, percepción de felicidad, de agrado. Entonces nos toca aprender cómo monetizar estos beneficios intangibles, ¿sí? ¿Cuánto vale sentirte más seguro cuando entras a la infraestructura de Transmilenio? Para ti, ¿cuánto valdría sentir una sensación de felicidad, de tranquilidad al disfrutar de una zona verde que está al interior de una de las estaciones de Transmilenio? ¿Sí? Entonces, siento que debemos aprender en este sentido, ¿sí? Monetizar lo intangible, que es bien importante. Muy bien, gracias Daisy. Andrea, desde tu rol como autoridad ambiental, y yo creo que para tantas ciudades en América Latina, que al final este es un trabajo transversal de ciudad, ¿qué recomendarías que enfocaran y definitivamente lo que por ahí no van y hay un aprendizaje? Sí, yo creo que yo partiría de lo que preguntaste ahorita, y es que no repetiría, que me parece chévere, y con eso uno puede como sacar cosas. Yo no repetiría pensar que lo ambiental es de un sector, lo ambiental es de todos, y eso partió inclusive desde hace buen tiempo cuando hablamos de cambio climático. En un momento lo de cambio climático era una cosita por allá suelta, que eran los de cambio climático y todos los demás sueltos. Hoy el tema de cambio climático es de absolutamente todos los sectores y lo ambiental es absolutamente de todos los sectores. Entonces no es un sector suelto que puede ir buscando cambios si los sectores no incorporan esto dentro de su ADN. Eso es lo primero. Lo segundo es, no repetiría intentar cambios importantes sobre proyectos que estén en operación.
Esto tiene que ser en diseño y eso implica que una autoridad ambiental, en el caso de cómo está conformada la Autoridad Ambiental de Bogotá, que tiene una línea clara de control y seguimiento, pero que también tiene una línea de gestión, desde esa línea de gestión podemos incidir desde el diseño y la planificación y podemos acompañar a los sectores. Si no lo hacemos desde el diseño, la operación ya se vuelve muy complicado, las inversiones son muy altas, los réditos ya no van a ser los mismos, es que no podría ser. Se está dando, claro. Los reprocesos que hablaba Daisy, ¿no? Nos va a tocar porque hoy sobre edificaciones existentes hay un reto gigante en ahorro suficiente de recursos, pero ¿cuánto nos va a valer esa tareota? Entonces, eso. Y para las ciudades, pues yo diría que lo ambiental es necesario. Muchas cosas pueden llegar a ser voluntarias y muchas de estas cosas son de carácter voluntario, asociado a programas como los de gestión ambiental empresarial, del ecourbanismo, pero creo que las ciudades debemos dar un salto a que no necesariamente todo puede ser voluntario. Hoy ya hay muchas necesidades que las ciudades nos ponen, los ciudadanos nos exigen cada vez más con toda claridad y necesitamos cosas un poco más obligatorias. Eso implica mucho más control y seguimiento como autoridades ambientales. No solamente Colombia, yo creo que todas las ciudades de nuestra región tienen casi que los mismos retos y con eso pues vamos saliendo de esta situación. Y lo tercero y último para comentar es no podemos pensar en absolutamente nada si no contamos con la gente. Lo social es un aspecto, por más que yo hable de asuntos ambientales, no puedo desconocer esa dimensión porque muy seguramente ninguna cosa se va a apropiar. Y Transmilenio merece, siendo un sistema, un proyecto de ciudad que nos mueve, que nos duele, que nos toca y que ha tenido tantos avances, pues que la ciudadanía lo apropie, como muchos otros proyectos de ciudad. Muy bien. Bueno, llegando ya a nuestro fin, agradecerles inmensamente, ha sido muy rico para mí, ha sido de verdad una experiencia de mucho aprendizaje con ustedes. Agradecerle al Archivo de Bogotá, al Archivo Distrital, a su director por ser el anfitrión de este espacio maravilloso, es una edificación sostenible, hermosísima. A todos ustedes que nos han acompañado desde las diferentes ciudades, que se han conectado, gracias, los esperamos en nuestro tercer conversatorio en el cual vamos a seguir compartiendo estas historias no contadas, no escritas, pero que donde definitivamente hay un valor de conocimiento y de experiencia muy valioso. Muchas gracias y desde aquí un saludo muy cálido para todos.